Todos hemos presenciado, o quizás protagonizado, esta típica escena. Alguien va caminando súper tranquilo por el pasillo del supermercado haciendo las compras y de repente el niño pequeño que lo acompaña simplemente estalla. Sí, el clásico colapso en público. Exacto. Se tira al suelo, grita a todo pulmón, patalea con una fuerza que uno dice de dónde saca tanta energía. Y para cualquiera que cría o trabaja en educación, es un momento de una paradoja tremenda, porque sientes un amor infinito por ese niño, pero al mismo tiempo un desconcierto absoluto. Y mucha vergüenza pública a veces, seamos honestos. Totalmente. Es como si el manual de instrucciones del ser humano desapareciera de golpe. Y, pues, la reacción automática de casi cualquier adulto es intentar usar la lógica. O sea, decir cosas como, levántate que el suelo está sucio, o no hay motivo por hacer este escándalo. Y es una reacción súper comprensible desde nuestro mundo adulto. Pero, y aquí entra lo clave, la ciencia del desarrollo neurobiológico, ha demostrado que ese enfoque lógico en medio de un estallido no solo es inútil, sino que, biológicamente hablando, es imposible que funcione. Es como hablarle a la pared. Literalmente. Y por eso, hoy estamos haciendo esta inmersión profunda en unas investigaciones y materiales fascinantes sobre la vinculación emocional en la infancia temprana, más o menos entre los 3 y los 6 años. Y el objetivo de este análisis es destilar las ideas de este curso y ver que, no son simples trucos de magia para criar. Que estamos revisando integra neurociencia, psicología del desarrollo y hasta pedagogía crítica. Revela un cambio de paradigma total. O sea, la primera infancia no se trata de dar instrucciones, sino de construir la arquitectura misma del cerebro. Y eso se hace a través del vínculo. Y para quienes nos escuchan, sin importar si tienen niños en casa, si trabajan en educación o si simplemente les da curiosidad la mente humana, entender esto es oro puro. Porque entender cómo se forma la regulación emocional en la infancia es básicamente la clave para entender nuestras propias reacciones adultas ante el estrés. Es un espejo de nosotros mismos. Sí. Total. Y hay un dato del material que me dejó completamente asombrado. Dicen que el 90% de las conexiones neuronales ocurren en estos primeros años dorados. El cerebro se está cableando a una velocidad vertiginosa. Es una etapa crítica, sin duda. Entonces, para entender por qué las instrucciones lógicas fracasan tan miserablemente con un niño alterado, tenemos que mirar la biología del cerebro. Tenemos que ver el motor. Sí, hay que ir a la biología pura. Para quienes ya conocen un poco de neurociencia, sabemos que el cerebro no es una sola unidad que funciona igual en todas sus partes. Tenemos áreas muy primitivas y áreas altamente evolucionadas. Ajá. En el centro de la tormenta de un berrinche está el sistema límbico. Ese es nuestro centro de procesamiento emocional y de supervivencia, y ahí vive la amígdala. Que es como la alarma de incendios, ¿no? Tal cual, funciona como un detector de humo ultrasensible. Se activa ante cualquier cosita que interprete como amenaza. Puede ser un ruido fuerte, una cara enojada, un cambio rápido de actividad o pues simplemente tener hambre. O que le cortaste el sándwich en cuadrados en lugar de triángulos. Exactamente. Para la amígdala, eso es una emergencia de vida o muerte. Y por otro lado, paralelamente, tenemos la corteza prefrontal. Esta es la región más sofisticada del cerebro. La que nos hace racionales, digamos. Sí, es la responsable del pensamiento racional, la planificación, la empatía y, algo crucial en este tema, la inhibición de impulsos. Y el detalle fundamental de esta investigación es el calendario de desarrollo de esa corteza prefrontal. Porque, uno tiende a asumir que un niño pequeño es solo un adulto en miniatura, que debería poder entender un cálmate, no pasa nada. Lo fascinante aquí es que esa corteza prefrontal, que es como la directora ejecutiva del cerebro, apenas está en fase de construcción durante la infancia. De hecho, no termina de madurar por completo hasta los 25 años. ¿Hasta los 25 años? Es una locura pensar eso, cuando le exigimos tanto a un niño de 4. Es que pedirle a un niño de 4 años que regule una emoción intensa usando la razón es pedirle a un hardware que corra un programa para el cual no tiene los componentes físicos instalados todavía. Su amígdala está gritando peligro, inundando el cuerpo de cortisol y adrenalina, y su corteza prefrontal no es lo suficientemente fuerte para apretar el botón de apagado. Es una imagen tremenda. A mí me sirvió mucho una analogía para visualizar esto.
Es como si el cerebro de los niños de 3 a 6 años fuera un automóvil con un acelerador potentísimo, que son todas esas emociones y esa curiosidad desbordante, pero los frenos son completamente débiles o directamente no existen. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si el niño no tiene frenos biológicos para detener ese vehículo a toda velocidad, ¿qué papel tiene el adulto ahí? Pues biológicamente, el adulto tiene que convertirse en ese sistema de frenos externo. A esto, en la psicología, el material lo define como corregulación y se apoya en las teorías de John Bowlby sobre la figura de la base segura. O sea, un niño no se calma solo. Exacto, no puede. Su sistema nervioso literal y biológicamente disminuye los niveles de cortisol y baja el ritmo cardíaco únicamente al sincronizarse con un adulto que esté tranquilo. El adulto presta su calma. ¿Como conectarse a un servidor externo para descargar un poco de paz? Una excelente forma de verlo. Y esto nos lleva a un concepto súper importante que detalla la fuente, que es la diferencia entre el estrés tolerable y el estrés tóxico. Claro, porque existe esta idea de que hay que proteger a los niños de absolutamente toda frustración, lo cual genera otros problemas, ¿verdad? Sí, el estrés en cierta medida es necesario para crecer. Un estrés tolerable es cuando hay una adversidad, digamos, una caída, un susto con un perro y hay un pico de cortisol. Pero ese pico está amortiguado porque hay un adulto regulado presente. El adulto valida la emoción y el sistema nervioso aprende a volver a la calma. Exacto. Eso crea resiliencia. Pero el estrés tóxico, por otro lado, ocurre cuando hay adversidades graves o crónicas. Pero, y esto es lo vital, sin la presencia de ese adulto que actúe como base segura. ¡Wow! Sí, el cortisol elevado de forma constante daña la arquitectura del cerebro, afecta el hipocampo, hiperactiva la amígdala. Esa presencia tranquila de un cuidador es, literal, la vacuna biológica contra el estrés tóxico. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Y bueno, un poco incómodo, la verdad. Porque si la solución biológica a todo este caos es que el adulto preste su calma, que sea ese freno externo, ¿qué pasa cuando el adulto es el que está a punto de explotar? Ahí es donde colapsa el sistema. Claro, el texto plantea esta verdad muy dura de que el mayor obstáculo para un buen vínculo no son los berrinches de los niños, somos nosotros los adultos. Son nuestras propias heridas, nuestro cansancio, nuestra falta de recursos para manejar el estrés. Totalmente. Y es por el fenómeno del espejo emocional. Los niños son esponjas. No escuchan tanto la lógica de lo que dices, sino que escanean tu tensión muscular, tu respiración, tu tono de voz. Si el adulto está al borde del colapso, la amígdala del niño dice, uy, si el gigante que me protege está en pánico, el peligro debe ser mortal. Y el berrinche se multiplica por 1000. Pero, a ver, tengo una duda genuina con esto. Si los niños absorben nuestra atención así de rápido, ¿eso no pone una presión inmensa sobre quienes cuidan? O sea, parece que el mensaje es que está prohibido equivocarse nunca, que no puedes tener un mal día. Entiendo perfecto esa presión. Es el peso del perfeccionismo en la crianza. Pero aquí el material introduce un concepto brillante del psicoanalista Donald Winnicott. Él habla de que no necesitamos ser perfectos, solo necesitamos ser suficientemente buenos. Suficientemente buenos. Qué alivio escuchar eso. Es un rescate enorme, porque es imposible no equivocarse. El adulto va a perder la paciencia, su amígdala también va a secuestrar su cerebro a veces. Lo crucial para el desarrollo del niño no es que nunca haya una ruptura del vínculo, sino la reparación de ese vínculo. La reparación. Ese concepto es clave. Pero, ¿cómo se ve una reparación auténtica? Porque supongo que no es nomás gritar perdón desde la cocina. No. Requiere bajar a la altura del niño para quitar esa dinámica de poder, hacer contacto visual y nombrar lo que pasó sin justificarse de forma agresiva. Es decir, hace un rato te grité porque estaba muy estresada. Me equivoqué, no debía hacerlo. Nuestro vínculo está bien. Modelar que los errores se pueden arreglar. Es poderoso. Pero claro, la idea tampoco es pasársela reparando cada 5 minutos porque uno está explotando todo el tiempo. Y el material menciona algunas herramientas tácticas de emergencia para el adulto, ¿cierto? Sí, herramientas fisiológicas para evitar que la amígdala del adulto secuestre la situación. La más efectiva es la respiración diafragmática 3-5-7. Inhalar en 3, sostener en 5 y exhalar en 7. Exacto.
Esa exhalación larga estimula el nervio vago que libera un neurotransmisor que baja la frecuencia cardíaca casi al instante. Y eso se combina con la regla de los 5 segundos de pausa. Antes de reaccionar ante un niño desafiante, cuentas hasta 5. Es el tiempo que tu corteza prefrontal necesita volver a conectarse. Ganar tiempo contra la propia biología, literal. Ahora, habiendo explorado esto desde la biología y las historias personales, el texto da un giro que me voló la cabeza. Porque amplía la lupa y pregunta, bueno, ¿quién programó al adulto para reaccionar tan mal a ciertas emociones? Sí, si conectamos esto con el panorama general, entramos a lo que el material describe como pedagogía crítica, basándose en pensadores como Paulo Freire. El argumento de estas fuentes es que la educación emocional no es un acto neutral, es de hecho un acto político. Bueno, vamos a desempacar esto un poquito, porque yo al principio fui escéptico. Me preguntaba, a ver, un simple berrinche por no querer ponerse los zapatos o guardar un juguete, ¿realmente tiene una carga política o social profunda? Suena como a exagerar un berrinche de martes por la mañana. Es una reacción común porque a nadie le gusta pensar que sus reacciones más viscerales están condicionadas por la sociedad. Pero el texto no dice que el niño tenga una agenda política. Lo que señala es que las respuestas del adulto sí están condicionadas por mandatos de género y de clase. Hay que analizar lo que la fuente documenta de manera muy clara. Es verdad, los ejemplos que ponen son muy ilustrativos. Por ejemplo, el sesgo de género. El material documenta cómo, a menudo, si una niña llora, se le consuela. Se le permite la vulnerabilidad. Pero si esa misma niña muestra enojo fuerte o asertividad, se le reprime rápidamente. Se le tacha de mandona o se le exige ser dulce. Reprimiendo su derecho a defenderse, claro. Y con los niños varones pasa al revés. Exacto. Según las fuentes, si un niño varón se enoja y tira algo, suele haber más tolerancia. Se dice, son cosas de niños, validando la agresión. Pero si llora desconsoladamente, se le avergüenza. Los niños no lloran. Estamos amputando la mitad de las emociones de cada uno, basados puramente en mandatos sociales que tenemos internalizados. Y luego está el sesgo de clase que el material expone y que, te deja pensando muchísimo. Sí, la visión sociológica del texto explica que si un niño de un entorno de clase media acomodada desafía las reglas o hace muchas preguntas, el entorno lo suele ver como alguien muy curioso o con madera de líder. Pero, y aquí está la trampa, si exactamente el mismo comportamiento viene de un niño de un entorno vulnerable o de una minoría, la etiqueta cambia por completo. Radicalmente. La fuente documenta cómo a ese niño se le etiqueta de atrevido, desafiante o problemático. Y el objetivo de la pedagogía crítica no es culparnos o hacernos sentir mal a los adultos. El objetivo, según el texto, es invitar a desnaturalizar estas respuestas. Darnos cuenta de que nuestros lentes están sucios por estos prejuicios y pausar antes de etiquetar. Validar la emoción sea quien sea el niño. Totalmente. Riesgos de la sociedad. Pero en la práctica, un martes en la mañana donde todo es un caos, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo pasamos de la teoría a la acción? El material de este módulo ofrece herramientas prácticas increíbles. Principalmente introduce la comunicación no violenta, o CNV, de Marshall Rosenberg, pero adaptada a niños. Y tiene 4 pasos, si no me equivoco. Observación, sentimiento, necesidad y petición. Así es. Y el texto da un ejemplo súper específico. Imaginemos un niño de 5 años que empuja a otro en la fila porque quiere llegar rápido a un lugar. La reacción tradicional ahí sería agarrarlo y decirle, eres malo, vete a sentar allá por pegar. La famosa silla de pensar. Exacto, lo cual ataca su identidad y dispara su amígdala. Con la comunicación no violenta, en vez de llamarlo malo, se narra la acción. El adulto dice, ¿veo que empujaste a tu compañero? Esa es la observación. Luego el sentimiento. Parece que estás muy apurado o frustrado. Hipotetizando sobre lo que siente. Sí. Luego la necesidad. Querías llegar rápido a ese lugar. Y por último, se le da una alternativa verbal, la petición. Puedes usar tus palabras y pedir permiso la próxima vez. Se aborda el límite, pero sin la vergüenza. Y mencionaste la silla de pensar, o el famoso tiempo fuera. El material resalta un contraste gigante entre aislar al niño y el concepto del rincón de la calma. Sí, neurológicamente.
Aislar a un niño desregulado lo hace sentir en peligro, abandonado. El rincón de la calma es totalmente distinto porque el adulto acompaña al niño a ese espacio. No lo excluye visualmente ni emocionalmente. Es un espacio para corregularse. Y me encantaron los detalles tácticos que menciona la fuente, como tener tarjetas de opciones. El niño puede elegir soplar como si inflara un globo para calmarse, o apretar plastilina. O leer cuentos que actúan como espejos emocionales, como El monstruo de colores, que les ayuda a ponerle nombre a lo que sienten. Le devuelves el control sobre su propio cuerpo. Ahora, el material también hace una aclaración súper importante sobre la aplicabilidad de todo esto, porque no todas las familias tienen el tiempo o el espacio para armar un rincón zen en casa. Es una adaptación vital de las fuentes. Reconocen la realidad de familias en situación de vulnerabilidad o niños que tienen traumas severos. En esos casos, el texto recomienda priorizar intervenciones muy cortas, de apenas 1 minuto. 1 minuto de conexión genuina. Sí, centrarse en ofrecer una previsibilidad absoluta. Para un cerebro muy estresado, el simple hecho de lograr la no violencia por un día, de tener una rutina pequeña pero segura, es el primer gran paso. Es un éxito monumental. Es redefinir completamente las expectativas desde la empatía. Y bueno, para recapitular este viaje tan profundo que hemos hecho a través de estos materiales, hoy aprendimos que instruir no es lo mismo que vincular. Definitivamente no. Vimos que biológicamente somos los frenos del sistema nervioso de los niños y que amar y educar requiere un coraje inmenso para revisar nuestras propias reacciones y esos sesgos culturales invisibles que arrastramos. Y observar todo esto, toda esta necesidad absoluta de corregulación biológica, esto plantea una pregunta importante. A ver. Una idea muy provocativa que se extrae lógicamente de las fuentes. El texto establece claramente que el estrés tóxico en la infancia ocurre cuando hay eventos adversos crónicos sin la presencia de un adulto regulador. La corregulación es la salvación biológica del cerebro. Sí. La pregunta para quienes nos escuchan es, si sabemos esto a nivel neurológico, ¿qué nos dice esto sobre la epidemia de estrés, aislamiento y ansiedad que vivimos en el mundo adulto de hoy? Wow, es una perspectiva súper interesante. Es que quizás nosotros, exactamente igual que esos niños de 4 años en el supermercado, seguimos necesitando desesperadamente rodearnos de sistemas nerviosos tranquilos en los cuales corregularnos. O sea que la necesidad de un vínculo emocional seguro nunca se supera realmente con la edad. Así es. Creemos que el adulto debe calmarse solo siempre, pero la biología nos dice que estamos diseñados para conectar. Es un pensamiento final que nos deja muchísimo para reflexionar y llevarnos de tarea. Construir esos vínculos es vital a cualquier edad. Eso ha sido todo en nuestra inmersión profunda de hoy. Ha estado fascinante. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en el próximo análisis.